Bien, en este momento vamos a resolver este ejercicio. Dice, halla el valor de cada ángulo en los siguientes triángulos. Recuerda que los segmentos del mismo color son congruentes. ¿Qué quiere decir? Por acá con la mano. Quiere decir que este segmento mide lo mismo que este y a su vez también mide lo mismo que este. Entonces, se nos dice que cuando un triángulo tiene dos lados iguales es un triángulo isósceles. Y los triángulos isósceles tienen la particularidad que no solo tienen dos lados congruentes, sino también dos ángulos congruentes. En este caso, aquí vendría siendo el ángulo B. Entonces, basado en el triángulo isósceles, en las propiedades, el ángulo A debe medir lo mismo que el ángulo B y debe medir también lo mismo que el ángulo F y a su vez, como estos dos segmentos también son iguales, el ángulo E debe medir lo mismo. Entonces, sabemos, voy a hacerlo con rojo, sabemos que una línea recta forma un ángulo de 180 grados. Entonces, si este forma un ángulo de 180 grados, siempre que sean este tipo de ejercicios, uno debe fijarse en la figura. Siempre debe fijarse en el razonamiento. Esto es más razonamiento, de pensar, de utilizar las propiedades. Entonces, si este mide 110 aquí, esta parte mide 110, quiere decir que el 110 más la A me debe dar 180. O sea que la A, ¿cuánto mide? Pues mediría 70 grados. Al encontrar ese ángulo, encuentro ya casi la mitad del ejercicio. Quiere decir que este ángulo también debe medir 70 grados porque es un triángulo isósceles. Como sé que este segmento, aquí que está en rojo, es igual con este segmento que está en rojo, ¿cierto? Quiere decir que este triángulo es igual al otro. Entonces, bueno, vamos a seguir. Mira, esta línea recta acá, esta línea recta forma 180 grados. O sea que 70 más el ángulo G debe dar 180. 70 más 70, 140. ¿Cuánto mide el ángulo G? Ah, pues el ángulo G mide 40 grados. Como este triángulo isósceles, como este es un triángulo isósceles, este triángulo quiere decir que el ángulo E y el ángulo F miden lo mismo, o sea, mide 70 grados y mide acá 70 grados. Y de esa manera hacemos que todos los ángulos internos de un triángulo midan 70 grados. Ahora me voy por acá. Esto indica que este es un ángulo recto, o sea que este triángulo aquí pequeñito, el que se forma aquí al partir el grandote, todo este triángulo, también me debe dar 180. Este mide 70. Este ángulo recto me dice que vale 90. Entonces sería 70 más 90, 160. ¿Sabes cuánto le hace falta para medir 180? Pues 20 grados. 20 grados. Y aquí también serían 20 grados. Listo. Se lee. También hay una propiedad que dice que los ángulos opuestos por el vértice tienen la misma medida, o sea, el ángulo G y el ángulo H miden lo mismo. Entonces, si el ángulo G mide 40, el ángulo H mide 40 grados. El ángulo I y el ángulo J, pues, al tener el mismo color, morado, y morado estos segmentos, quiere decir que vuelve a ser un triángulo isósceles, y aquí vuelve a medir 70 grados, 70 grados.
como ya les repetí, que la figura, que no da, que esto, que yo lo pongo en un transportador, no. Cuando se dan este tipo de ejercicios, es con el fin de aplicar propiedades, con el fin de repasar propiedades y de utilizar razonamiento, con el fin de que el estudiante, eh, utilizando las propiedades, llegue a cierto tipo de conclusiones. Bien, espero que les haya servido este video. Recuerden seguirme en mi canal de YouTube como Mate Kelvin y en TikTok como @mate-kelvin.